Contacto. Estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo para potenciar el ser, el saber y el saber hacer. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos a este espacio donde vamos a estar conversando sobre la Política Nacional de Eventeros Informales, el plan de seguimiento y los indicadores. Nos acompaña el día de hoy María José Zapata Maya, que hace parte del equipo de la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo del Ministerio de Trabajo. Bienvenidos. Buenas tardes, María José. Buenas tardes para todos y todas las personas que se encuentran en este momento conectados viendo este webinar tan importante. Quiero agradecerle a la Fundación Pascual Bravo por realizar este espacio. Es muy importante la promoción de las políticas públicas en los territorios, entonces agradecer por la gestión y pues por la gran participación que vamos a tener el día de hoy. Bueno, entonces para dar inicio a esta socialización de la política pública, como ya lo mencionaba el Reni, me presento, mi nombre es María José Zapata, hago parte de este equipo de la Subdirección de Formalización y Protección Empleo del Ministerio del Trabajo. Llevamos un buen tiempo trabajando en todo este proceso de implementación de la política pública de vendedores informales y para nosotros es muy importante que podamos llevarlo a cabo también en el territorio. Entonces, el día de hoy vamos a realizar una socialización sobre, a grandes rasgos, cuál es la política pública de vendedores a nivel nacional, como un lineamiento que le permite generar herramientas a cada una de las entidades territoriales. Y en la segunda parte de este espacio vamos a estar con el DNP para poder revisar cuáles ya son las herramientas directamente que nosotros utilizamos para efectos de seguimiento a la implementación de la política pública de vendedores informales. Entonces voy a permitirme compartir pantalla para que podamos realizar la presentación. Es muy importante que para que nosotros podamos hablar de política pública de vendedores informales nos remitamos a todo el marco normativo que establece la naturaleza y las herramientas jurídicas que permiten el desarrollo de la formulación de la política pública. Entonces, para ello vamos a encontrar en primer momento la Ley 1988 del 2019, que a través de esta ley se establecen los lineamientos generales para la formulación de la política pública. Acá es muy importante decir que esta ley nos establece a nosotros ya cuál es el objetivo de la política pública y ese objetivo precisamente es disminuir el impacto negativo que tienen aquellas políticas de recuperación de espacio público con los vendedores informales. Entonces, ya en primer momento tenemos un objetivo general sobre con base a cuál nosotros vamos a realizar algunas acciones para propender por la garantía de ese objetivo. Asimismo, esa ley ya establece unas responsabilidades y establece que va a ser responsabilidad del Ministerio del Trabajo, del Ministerio del Interior y del Departamento Nacional de Planeación para desarrollar todos los procesos de elaboración, formulación e implementación de la política pública de vendedores informales. Nuevamente, resaltar el hecho de que acá estamos buscando garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y sobre todo a la convivencia del espacio público. Es recoger el derecho al trabajo y el derecho a la convivencia en el espacio público y poder generar una armonización de acciones que propendan por estos dos derechos que son fundamentales en nuestra sociedad. Cabe resaltar que también en esta Ley 1988 del 2019 se establece toda la clasificación de los vendedores informales. Entonces ya con la ley nosotros podemos establecer ese perfilamiento y esa caracterización sobre los diferentes grupos poblacionales que vamos a encontrar con los vendedores informales. Entonces encontramos vendedores informales ambulantes, vendedores informales semiestacionarios, vendedores informales estacionarios, vendedores informales periódicos, vendedores informales ocasionales o de temporada y un aspecto de temporalidad. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros generar un mapeo sobre a cuál de estos grupos clasifican los vendedores informales que nosotros revisemos en cada uno de los territorios y con base a esa clasificación, pues también podemos generar una prioridad en las líneas de acción que se van a estar llevando a cabo. No solamente vamos a tener la ley 1988 del 2019, sino que esto también confluye con la resolución 1213
del 2020. Entonces, en esta resolución ya se plazan cuáles van a ser las fases por medio de las cuales nosotros vamos a desarrollar política pública de vendedores informales. Entonces acá vamos a encontrar nosotros 5 fases que son supremamente importantes para efectos de este proceso de vendedores informales. La fase 1 corresponde al alistamiento institucional. Cuando yo me refiero al alistamiento institucional, es la definición de los equipos de trabajo que van a empezar a acompañar la política pública de vendedores informales. En esta fase 1 ya se genera, digamos que la definición de los equipos que van a tener la responsabilidad de formulación de la política pública de vendedores informales y también se va a generar también cuál va a ser el equipo que va a generar el acompañamiento en los procesos de seguimiento y evaluación. Entonces ahí ya se define equipos por parte del Ministerio del Interior, equipos por parte del Ministerio del Trabajo y por supuesto quienes acompañan hoy, equipos por parte del DNP que va a encargarse del seguimiento y evaluación. Luego de esta fase primera de la definición de equipos, vamos a tener una segunda fase que consiste en la elaboración de la agenda pública. En esta segunda fase de elaboración de la agenda pública es muy importante resaltar que se llevaron a cabo unas mesas de trabajo directamente con la población, en este caso de vendedores informales, para poder generar diferentes acciones, estrategias que ya se van a encontrar estipuladas en la propuesta y en la política pública de vendedores informales. Esta política pública empieza a realizar sus acciones en el 2020. Eso quiere decir que nos encontrábamos en un momento de emergencia de salud, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y esto llevó a que se virtualizaran muchos procesos debido a las cuarentenas que estábamos teniendo en ese momento. Entonces, al virtualizarse los procesos, ahí tuvimos 2 etapas. Una primera etapa en donde generamos unas encuestas en línea para poder recepcionar los comentarios por parte de organizaciones de vendedores informales, por parte de vendedores informales y por supuesto de las entidades territoriales que conocen muy bien las situaciones. Y con eso nosotros poder empezar a diseñar y formular algunas acciones con base a lo que nosotros recolectamos a nivel, digamos que, de estas encuestas virtuales. Pero también a medida que la cuarentena nos permitía a nosotros poder tener un poco más de movimiento territorial, pudimos hacer unas mesas de trabajo en diferentes entidades territoriales de acuerdo a una priorización con vicepresidencia, en donde eso también nos permitió a nosotros generar una sistematización de cuáles eran las acciones de acuerdo a 3 ejes principales. Luego de la fase 2, que es la recolección de todos los insumos, nos vamos a la fase 3, que es la fase de formulación y reglamentación, y es poder coger toda esa información que nosotros pudimos sistematizar y empezar a identificar cuáles son esas necesidades y problemáticas a través de árboles de problemas y con ello plantear algunos árboles de objetivos que nos permitieran a nosotros tener soluciones con base a las problemáticas identificadas. Y a partir de eso, pues se genera ya todo un proceso de reglamentación y es poder revisar cuál es la herramienta jurídica más apropiada para que nosotros podamos generar una adopción de la política pública de vendedores informales. Luego de nosotros poder tener la reglamentación, entramos en la fase 4, que es en la que nos encontramos en este momento, y es todo el proceso de implementación de la política pública de vendedores informales. Acá es muy importante decir que tenemos 2 etapas en el proceso de implementación. Una primera etapa corresponde a la implementación a nivel nacional y es todas las acciones que nosotros encontramos establecidas en el documento, que ya lo vamos a revisar con profundidad, es que nosotros podamos generar la implementación a nivel nacional a través de un portafolio de servicios que está generado con toda la articulación de las entidades responsables de la política pública de vendedores informales. Entonces es como nosotros desde el orden nacional y como las entidades del orden nacional han involucrado en este momento en plan de desarrollo, en sus planes de inversión, en sus diferentes acciones, las líneas de acción que tenemos en el documento de política pública para poder presentar una oferta de servicios a las entidades territoriales. Esa es una de las etapas de implementación. Como nosotros generamos el portafolio de servicios a nivel nacional. La segunda fase
o el segundo proceso que nosotros tenemos de implementación corresponde a la implementación ya directamente en la entidad territorial. Entonces, la política pública de vendedores informales a nivel nacional viene siendo una línea muy general sobre lo que nosotros encontramos en los diferentes territorios con respecto a la problemática de vendedores informales. ¿Cuál es el siguiente paso? Que las entidades territoriales, dentro de sus procesos de descentralización y autonomía territorial, puedan adoptar esa línea general y poderla llevar a cabo en la entidad territorial, entendiendo que hay diferentes necesidades y contextos en cada territorio. Por ejemplo, un municipio de primera categoría tendrá unas necesidades y problemáticas muy distintas a un municipio de sexta categoría. También lo vamos a ver con el fenómeno de los vendedores informales. Hay diferentes contextos sobre cómo se desarrolla y cuáles son las problemáticas de los vendedores informales en los diferentes territorios. Doy otro ejemplo. Por ejemplo, Cúcuta tendría unas dinámicas muy distintas de ventas informales a un municipio de sexta categoría en Cundinamarca, a Medina, en Cundinamarca, porque el fenómeno migratorio en Cúcuta tiene un mayor flujo y a lo que debe atender en este caso la política pública en ese territorio es a poder fortalecer esas acciones que propendan pues por buscar soluciones a esas problemáticas que en ese caso responden mucho a los flujos migratorios que generan en este caso, ventas informales. Entonces, por eso es muy importante que en esta fase 4 de implementación en las diferentes entidades territoriales, si bien se acojan al lineamiento nacional, que no en ningún momento es una camisa de fuerza, pues también puedan revisar el contexto y la necesidad territorial para poder plantear unas acciones de acuerdo a sus necesidades. Y en esta fase 4 de implementación, que va muy de la mano con la fase 5 de seguimiento, evaluación de la política pública, vamos a encontrar una evaluación o un seguimiento concomitante, es decir, un monitoreo constante sobre cómo van las acciones de política pública. Esto es muy importante decirlo y esta es una de las recomendaciones que nosotros generamos a nivel territorial y es que el monitoreo constante de política pública nos permite a nosotros adelantarnos en el proceso de toma de decisiones. Cuando nosotros generamos unas acciones, generamos unos indicadores que nos van a permitir a nosotros hacer seguimiento, evaluación y ya DNP nos va a explicar muy bien las matrices que nosotros establecemos desde el orden nacional. Esto nos va a permitir a nosotros revisar constantemente cómo va el cumplimiento de las acciones. Ahí vamos a encontrar cumplimientos que se encuentren muy adelantados. Eso quiere decir que las estrategias y las acciones que hemos implementado para cumplimiento de esa responsabilidad en la política pública son efectivas, pero si por el contrario encontramos en nuestro monitoreo que existe un decrecimiento, por ejemplo, de la meta asociada a la acción, eso quiere decir que nosotros dentro del proceso de toma de decisiones debemos replantear cuáles van a ser las estrategias para poderle dar cumplimiento. Entonces, por eso la fase 5 de evaluación, de seguimiento de evaluación, es una fase muy importante que va de la mano con la implementación para nosotros poder generar unas medidas apropiadas y una toma de decisiones que nos permita a nosotros finalmente el objetivo de la política pública y es darle cumplimiento a cada una de las acciones a través de la batería de indicadores. Eso con respecto al marco normativo que se establece en la resolución 1213 del 2020. A partir de eso, ya en el proceso les queremos mostrar acá cuál fue la identificación de problemáticas y alternativas de solución que nosotros encontramos desde el orden nacional, recordando que hicimos todo este trabajo a través pues, de una virtualización de los procesos, porque el COVID no lo pedía, pero también a través de unas mesas de trabajo en algunas entidades territoriales que fueron priorizadas por vicepresidencia en ese momento. ¿Cuáles eran las principales problemáticas que nosotros encontramos ya directamente de la población vendedora informal? Primero, una insuficiente regulación. Segundo, una reubicación en lugares de baja insuficiencia y transporte. Esto quiere decir que muchas veces el proceso de reubicación genera un distanciamiento del vendedor informal
con su público objetivo, que vendrían siendo los compradores. Entonces, eso quiere decir que las reubicaciones se generan en un centro comercial popular, en el último piso, al fondo, y ahí no va a llegar ciudadanía. Entonces, le queda mucho más fácil le permite más ventas al vendedor informal poderse ubicar en el espacio público en donde hay una gran afluencia de ciudadanos que le pueden generar la compra. Entonces, lo que ellos dicen es que esta reubicación ni siquiera corresponde a unos procesos de identificación de flujos, de identificación de la protección del derecho al trabajo. No es que se opongan a la reubicación, sino es que las reubicaciones no se generan de la manera correcta para darle solución a las problemáticas. El tercer problema que se encontró fue con respecto a los desalojos o decomisos. Acá es muy importante dar la claridad que los procesos de desalojos o decomisos de ventas informales en el espacio público corresponden directamente a las entidades territoriales. Nosotros generamos unos lineamientos y unas acciones que buscan propender pues por generarles unas mejores condiciones a los vendedores informales a través de un portafolio de servicios, pero son los procesos de las entidades territoriales lo que corresponde a temas de espacio público. Hay una baja oferta de emprendimiento, hay una baja oferta para el trabajo, hay una baja cobertura en seguridad social. Acá es muy importante que podamos identificar esta como una de las líneas más importantes, y es que cuando nosotros generamos una caracterización del vendedor informal, podemos identificar que gran parte de esta población se encuentra en una tercera edad, es decir, son personas mayores, lo que significa que estas personas mayores no cuentan, en muchos casos, con seguridad social, con piso de protección social, y por eso es que se encuentran en el espacio público y en las calles generando ventas, porque no tienen esa garantía a temas correspondientes a pensión y salud. Disculpen. Por eso es que se genera que una de las problemáticas es que no tienen una cobertura en seguridad social. Y la siguiente, que va muy de la mano, y es la baja cobertura en programas de asistencia social, porque la población vendedora informal viene siendo una población transversal a muchos procesos y no se genera una focalización de ayudas y asistencia social a población de vendedores informales, sino que se hace muchas veces esta priorización o focalización de los programas de asistencia social a unos grupos poblacionales que pueden corresponder a género, pueden corresponder a etnias o pueden corresponder a personas en condición de situación de víctimas, pero no hay una focalización directa al vendedor informal. Luego encontramos una ausencia de caracterización. Y esto lo vamos a encontrar en las entidades territoriales, y lo bueno de este espacio con la fundación es que no solamente vamos a tener este primer espacio, sino que también vamos a tener otro espacio en donde vamos a revisar ya también los procesos de caracterización de ventas de vendedores informales en cada una de las entidades territoriales, lo que les va a permitir a ustedes tener unas herramientas, unas matrices de apoyo, pues que van diseñadas y estructuradas por parte del Departamento el Departamento Nacional de Planeación. No hay acceso a capital semilla, y esto genera muchas situaciones de violencia en el espacio público. Genera estas prácticas irregulares llamadas como el gota a gota, en donde esto permite, primero, violencia, segundo, inseguridad, y tercero, pues un ataque directo a los vendedores informales, porque viene siendo la única manera de ellos para poder obtener un capital semilla, pero eso finalmente se termina convirtiendo en un escenario de control de esta persona que ejerce de manera irregular el gota a gota con la población de vendedores informales. Y nuevamente, no solamente con la población, sino que eso genera inseguridad en general para el espacio público. Y finalmente, que no existe disponibilidad de mecanismos de concertación. Acá es muy importante comentarles que dentro de todo el ejercicio que nosotros hicimos de política pública de vendedores informales, pudimos identificar que existen muchas organizaciones de vendedores informales a lo largo del territorio nacional. Entonces, uno tiene ese concepto del vendedor informal en la calle o en el espacio público generando su venta informal,
y no generando un proceso de colectividad, pero sí existen organizaciones que agrupan una gran cantidad de vendedores informales y que no tienen escenarios de participación, ni mecanismos de concertación, ni espacios de representatividad para ellos poder también generar las propuestas directamente de organizaciones que agrupan. Hemos visto organizaciones de 500, 700 vendedores informales en diferentes entidades territoriales. Entonces, esto significa que se encuentran organizados y que dentro de los procesos de caracterización, cuando se empiecen a realizar en las entidades territoriales, se va a poder identificar este tipo de organizaciones de los vendedores informales. De acuerdo, también muchas veces esas organizaciones son muy correspondientes a el tipo de venta informal que ellos realizan. Entonces, ellos dicen que no existen muchos mecanismos de concertación. Existe uno en el Distrito Capital, en Bogotá, en donde se generó todo un espacio de representatividad para vendedores informales. Entonces, Bogotá, a través del IPES, que pues, tienen toda una entidad encargada de temas de vendedores informales, y espacio público, tienen también unos escenarios de participación como un consejo de vendedores informales y con ello pues hacen unos procesos de elección y de participación para tener consejeros en cada una de las localidades para pues poder tener estos mecanismos de concertación. ¿Cuáles son las propuestas principales de todas las propuestas que nosotros pudimos sistematizar para poder resolver estas problemáticas que acabamos de mencionar? Primero, procesos de capacitación. Piden procesos de capacitación. Segundo, reubicación acorde a lugares de afluencia, es decir, generar un proceso de reubicación importante y juicioso que permita pues que ellos puedan tener el cumplimiento de sus derechos. Impuestos acordes al lugar de reubicación. En muchos casos de las entidades territoriales se generan procesos de reubicación y aparte de generar el proceso de reubicación, pues se generan unos impuestos asociados al lugar en donde se reubicó al vendedor informal. Ellos mencionan que estos impuestos son muy por encima del lugar al cual les generaron la reubicación. Piden mesas de concertación, entonces nuevamente los vendedores informales están organizados y quieren participar en instancias de participación, una oferta con respecto a temas de emprendimiento, el fortalecimiento de las unidades productivas, formación técnica y tecnológica, formación para el trabajo y un proceso de caracterización y perfilamiento. Con todo esto que nosotros pudimos recoger, que acá lo que les acabo de mencionar es un conglomerado a grandes rasgos de todas las propuestas, opiniones, problemáticas que nosotros pudimos generar a lo largo del territorio nacional, se traza un documento ya sobre la formulación de vendedores informales. En las instancias de nivel nacional, cuando se genera todo un proceso de adopción de políticas públicas, se generan unos requerimientos que tienen que ver con la participación y socialización del documento borrador antes de generar un proceso de adopción. Entonces, por esta razón que nosotros tuvimos el documento de política pública abierto a todos los sectores, a todo el público que quisiera revisar en la página web tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio del Trabajo el borrador de política pública de vendedores informales en la agenda regulatoria y generar comentarios. Entonces se deja abierto el documento para la recepción de comentarios. En este caso, para este proyecto de decreto se generó una publicación en 3 momentos. Esto permitió una recolección de información y de comentarios de entidades del orden nacional, de entidades territoriales y por supuesto de las organizaciones de vendedores informales para que nosotros pudiéramos hacer un análisis, una revisión y por supuesto una incorporación del comentario en el documento trazado. A través ya de ese proceso, que todos estos procesos, como les menciono, desde el orden nacional, tienen unas etapas muy importantes sobre la política, se genera un proceso de adopción de la política pública de vendedores informales. En esta adopción se hace a través del decreto
801 del 2022, por el cual se adiciona el capítulo sexto al título 9 de la parte segunda del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y se adopta la política pública de vendedores informales. Entonces, es a partir de ese decreto que nosotros ya tenemos un documento aprobado con firma correspondiente de ambas carteras ministeriales para la adopción de la política pública de vendedores informales. Ya directamente sobre la política pública de vendedores informales. Les mencionaba al comienzo, el propósito es la inclusión en condiciones dignas de la población trabajadora informal en el aprovechamiento del espacio público. Entonces, nuevamente, es generar todo el proceso de armonización del derecho al trabajo del vendedor informal, pero también de la convivencia del espacio público. A este propósito se le trazan 3 ejes principales y cada eje principal va a tener definidas unas estrategias que estas estrategias le van a dar paso a las acciones y ya las vamos a ver. Entonces les voy a comentar cuáles son los 3 ejes que establece nuestra política pública. Primero, reducir la informalidad laboral en la población dedicada a las ventas informales en espacio público. Segundo, disminuir la incidencia de conflictividad por el uso y la convivencia en el espacio público. Y tercero, aumentar el impacto de programas dirigidos a vendedores informales. Todo esto bajo unos enfoques muy específicos de derechos humanos, un enfoque poblacional y diferencial, un enfoque del ciclo de vida y un enfoque territorial. Entonces, ya para nosotros poder establecer y revisar cómo va el proceso de implementación y que ustedes conozcan cuál es el portafolio de servicios, voy a remitirme ya directamente al documento de política pública que me parece que es muy importante que podamos tener la herramienta jurídica. Para ello es muy importante comentarles que este es un proceso de articulación de diferentes entidades. Si bien nosotros como Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior fuimos los encargados de generar la formulación de la política pública de vendedores informales y de la mano también con DNP, es muy importante decir que este es un esfuerzo interinstitucional y que acá participan diferentes entidades del orden nacional de acuerdo a sus misionalidades para poder generar una oferta de servicios integral. Si esta política pública de vendedores informales fuera exclusivamente de cumplimiento del Ministerio del Trabajo, la oferta de servicios sería muy baja porque nosotros tenemos unas acciones enfocadas a una misionalidad y hasta ahí nosotros podemos generar unos cumplimientos y unos objetivos. Por eso se genera todo un proceso en esta política pública de mesas de concertación con todas las entidades del orden nacional para poder empezar a identificar qué entidades nos pueden aportar desde su misionalidad y objetivos al cumplimiento de acciones de la política pública. Acá, como pueden ver en la pantalla, este es el decreto de la política pública de vendedores informales que establece pues los considerandos, establece el objeto, los ámbitos de aplicación y la vigencia del decreto de política pública. Ustedes cuando revisan diferentes políticas públicas a nivel nacional o a nivel territorial, pueden encontrar que la política pública, las estrategias y las acciones se encuentran en el desarrollo del instrumento jurídico, es decir, en los considerandos, en este caso, del decreto. Sin embargo, esta política pública, al ser un proceso tan extenso, al ser un proceso que requería de muchos espacios de información, mesas de trabajo con academia, con vendedores informales, con entidades territoriales, se establece como anexo a este decreto el numeral 4 del decreto, que viene siendo ese anexo técnico que nos da a nosotros toda la socialización sobre cómo se generó el proceso de la política pública. Como pueden ver en el contenido, vamos a encontrar todo el marco de referencia, los antecedentes, el marco normativo, el marco conceptual, el análisis de contexto. Vamos a encontrar los 4 enfoques por medio de los cuales se genera el proceso de política pública, la metodología de la formulación de la política pública, un diagnóstico situacional que viene siendo los resultados que les acabo de mencionar a grandes rasgos y los objetivos de la política pública. ¿Cómo se da el proceso de implementación, seguimiento y evaluación de la política pública? Con los objetivos.
Todo lo demás es un proceso a priori que permite generar una identificación para la formulación de lo que viene siendo realmente una política pública, las acciones. Eso es lo que nosotros llamamos el alma de la política pública. Entonces vamos a irnos a esa última parte para que nosotros podamos revisar cuál es el portafolio de servicios que tenemos a nivel nacional. Como les mencionaba, la política pública está compuesta por ejes. Cada eje tiene estrategias y cada estrategia tiene unas acciones que corresponden a diferentes entidades líderes que van a generar el portafolio de servicios a nivel nacional y, por supuesto, bajarlo a las entidades territoriales. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer con esta información que yo les estoy dando? Se pueden dirigir a cada una de las entidades que expone la acción para la solicitud de cumplimiento de la acción en, por ejemplo, de la entidad territorial. Entonces, vamos a ver el primer eje que corresponde a reducir la informalidad laboral en la población dedicada a las ventas informales en el espacio público. Entonces, en este eje 1 vamos a encontrar las estrategias, vamos a encontrar la estrategia de mejorar la cobertura en los sistemas de aseguramiento y protección social. Como yo les comentaba, una de las grandes problemáticas es que el vendedor informal no se encuentra asociado a un sistema de aseguramiento y protección social. Por esta razón se generan 3 líneas de acción que buscan darle una solución a la problemática. Primero, desarrollar estrategias que promuevan la vinculación a seguridad social integral y salud en el trabajo, que es una estrategia o una acción a cargo del Ministerio del Trabajo. Promover capacitaciones que permitan el conocimiento y vinculación a mecanismos de protección social y ahorro para la vejez a cargo del Ministerio del Trabajo. Y finalmente, implementar medidas o programas que permitan la financiación de aportes o de anualidades vitalicias para lograr de forma gradual o progresiva el aseguramiento del ahorro para la vejez de los vendedores informales. En esta línea de acción, por ejemplo, la asumen las entidades territoriales, pero el piloto lo está estableciendo, por eso se establecen también las entidades de apoyo Colpensiones. Entonces, Colpensiones ya tiene toda una propuesta para que por lo menos, por ejemplo, las entidades territoriales con el recaudo de espacio público puedan generar una focalización de anualidades vitalicias que lo administre Colpensiones para vendedores informales. Y este son el tipo de herramientas que se genera una articulación de la entidad territorial con las entidades del orden nacional. Estrategia 1.2, aumentar el impacto de las estrategias, acciones para el ingreso o acceso al mercado laboral formal. Entonces, pedían los vendedores informales, mencionaban que una de las grandes barreras es el acceso al mercado laboral. Entonces, por eso se generan como objetivos principales las siguientes acciones de la mano con el SENA. Fomentar el acceso a los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano para la población vendedora informal. Impulsar el acceso a los programas de formación o entrenamiento de habilidades blandas y promover la certificación de competencias laborales para los vendedores informales, oferta de servicios que realiza el SENA en las diferentes entidades territoriales. Ajustar la ruta de empleabilidad del servicio público de empleo para la atención de vendedores informales. Entonces, en este momento, con el Servicio Público de Empleo y Ministerio del Trabajo se está trabajando en una línea directamente para atención de vendedores informales dentro de la ruta de empleabilidad del Servicio Público de Empleo con los operadores. Generar incentivos dirigidos al sector empresarial que faciliten la colocación de trabajadores informales, está a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y generar incentivos a la colocación de vendedores informales a través de los operadores del Servicio Público de Empleo. Entonces, sí se está garantizando toda una línea que permite y cuenta con temas de capacitación para el vendedor informal, pero también del ajuste de rutas de servicio público de empleo para la colocación de los vendedores informales en trabajos, en este caso, formales. Estrategia 1.3. Aumentar el impacto de las estrategias, acciones para el desarrollo, consolidación del emprendimiento. Entonces, nuevamente, una de las grandes problemáticas era los temas de formación para emprendimiento, entonces por ello se generan las siguientes acciones.
Promover el acceso de los vendedores informales de acuerdo con su perfil socioproductivo a los programas de emprendimiento que se ejecutan a través de Impulsa Colombia en el marco de las competencias sectoriales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento para la Prosperidad Social. Promover la oferta de instrumentos de financiación y cofinanciación existentes orientada a emprendimientos de subsistencia o inclusivos. Entonces, es revisar que muchas veces el trabajo del vendedor informal es con ocasión de subsistencia y literalmente subsistencia diaria. Entonces, con esta acción se busca promover esa oferta de instrumentos de financiación un poco para arrebatarle a los vendedores informales de pues toda la práctica irregular del gota a gota para que nosotros podamos generarles a ellos esa oportunidad ya directamente desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y otras entidades, pues digamos que también que coayudan a el cumplimiento de esa acción. 1.3.3, otra acción de esta línea es promover la cultura financiera en la población vendedora informal con las bancas de las oportunidades y promover la creación o el fortalecimiento de proveedurías y redes de distribución inclusivas en las que se vinculen población vendedora informal con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Luego, dentro de este eje, encontramos la estrategia 1.4, que consiste en generar una articulación efectiva en los programas de promoción del empleo formal y el emprendimiento dirigidos a vendedores informales. Ahí encontramos las siguientes acciones: fomentar la articulación a nivel local entre las entidades a cargo de las políticas de promoción del empleo formal y el emprendimiento a nivel territorial dirigidas a vendedores informales. Acá vamos a encontrar unas acciones que le establece el documento responsabilidad a las entidades territoriales. Y esto se genera porque por la competencia que tiene la entidad territorial. Sin embargo, también se dejan las entidades de apoyo pues para darle cumplimiento a estas acciones. Entonces, esto vendría siendo una de las responsabilidades que tiene la entidad territorial con respecto a la política pública de vendedores informales a nivel nacional. Luego vamos a tener una acción de mantener actualizadas las estadísticas que apoyen la toma de decisiones de política pública relacionadas con los mecanismos de reacción a los cambios en las actividades económicas informales en el espacio público. Es una acción a cargo del DANE y diseñar un sistema de registro y caracterización de la población vendedora informal, que es una estrategia a cargo del DNP, que como ya les comentaba, vamos a tener otro espacio para después poder revisar cuáles van a ser esas herramientas de caracterización, porque el diseño del registro a nivel nacional de la población vendedora informal se va a nutrir o se va a construir a partir también pues, del reporte que se genere de cada una de las entidades territoriales. Vamos a tener otras acciones correspondientes a desarrollar estrategias de la promoción de la oferta institucional para la atención de población de vendedores informales, que vendría siendo esto, y crear una instancia de seguimiento que permita la articulación entre las entidades responsables y su promoción con los territorios. Acá es muy, muy importante también comentarles la línea de trabajo que se viene trazando a nivel nacional con el gobierno nacional y corresponde pues a una de las grandes temáticas del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno y es el pacto con la economía popular. Entonces, si bien esta política pública de vendedores informales se formula y se adopta a priori a esta vigencia 2023, que establece unas líneas muy, muy importantes con respecto al desarrollo de economía popular, pues en este momento se está trabajando para realizar toda la armonización de esta política pública de vendedores informales con lo que se viene pactado para la economía popular. Y acá queremos mencionarles que esta acción correspondiente a la instancia de seguimiento que permita la articulación entre las diferentes entidades responsables, pues va a tener unos espacios muy importantes en el cumplimiento de los del artículo 74, si no me falla el numeral, con respecto al Consejo Nacional de Economía Popular. Entonces ahí vamos a tener unos espacios muy importantes
entendiendo que la población vendedora informal hace parte de este concepto y estas acciones que se vienen para temas de economía popular. En el eje 2, el eje 2 corresponde a disminuir la incidencia de conflictividad por el uso y la convivencia en el espacio público. Entonces acá vamos a encontrar acciones correspondientes a la primera estrategia, adoptar instrumentos de aprovechamiento económico del espacio público que incluya la regulación de las ventas informales. Y nuevamente esto queda a potestad también de las entidades territoriales sobre cómo tienen los procesos de instrumentos de aprovechamiento económico del espacio público. Acá encontramos acciones de formular los lineamientos y regulación de aprovechamiento económico del espacio público, acompaña mi vivienda, ciudad y territorio, divulgar estos lineamientos, implementar programas de saneamiento básico y bioseguridad que mejoren las condiciones de aseo y higiene en áreas públicos, adoptar buenas prácticas para el uso y aprovechamiento económico del espacio público, teniendo en cuenta los programas de reubicación efectivos, desarrollar estrategias de acceso a programas de aprovechamiento del espacio público, como las casetas, centros comerciales populares, y promover el cuidado colectivo y el buen uso del espacio público. En la estrategia 2.2, de disminuir la incidencia de delitos y contravenciones en zonas asociadas a las ventas informales, en el espacio público vamos a encontrar unas acciones correspondientes a las entidades territoriales y a la Policía Nacional sobre, primero, fomentar el conocimiento sobre la aplicación de derechos humanos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana frente al comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público. Entonces, es esta cultura de capacitación sobre conocimiento de esa aplicación de derechos humanos que debe tener la policía al momento de tratar con población vendedora informal, que es muy importante esa garantía de los derechos humanos de la población vendedora informal. Segundo, desarrollar campañas de convivencia y seguridad desarrolladas en las zonas que tienen presencia de vendedores informales. Implementar medidas pedagógicas que permitan la identificación de esas conductas ilegales, nuevamente como la exigencia de pago como el gota a gota, el contrabando, microcréditos con altas tasas de interés, implementar capacitaciones sobre cultura ciudadana y convivencia en el espacio público para todos los actores que se relacionen en el espacio público y concertar la inclusión de los vendedores informales en los instrumentos para la gestión territorial de la seguridad y convivencia ciudadana. Ya con eso cerramos el eje 2 y vamos a tener el eje 3, que consiste, y este ya vendría siendo el último de nuestra política pública, y este eje 3 consiste en aumentar el impacto de programas dirigidos a los vendedores informales. Entonces, en este eje vamos a encontrar la estrategia de vincular a los vendedores informales a programas de asistencia social y proyectos de trabajo. Acción 1. Proponer lineamientos para la focalización, priorización y acciones tendientes a la atención de vendedores informales en cuanto a procesos de orientación, formación para la formalización y entrega de beneficios a las unidades productivas que ya se encuentran existentes en el Departamento para la Prosperidad Social. Promover la representatividad de los vendedores informales en espacios de toma de decisiones y esto se le responsabiliza a las entidades territoriales. Promover la asociatividad de los vendedores informales y el uso de instrumentos de economía solidaria con la UAE. O sea que es muy importante comentarles que el piloto que tiene el UAEOS con respecto a instrumentos de asociatividad con vendedores informales es supremamente exitoso. Hay unos casos y unos ejemplos muy importantes que lidera UAEOS e incluso ahorita UAEOS se encuentra en un proceso de diálogos a nivel nacional sobre temas correspondientes a economía popular, ahí entra vendedores informales y procesos de asociatividad. Incentivar la producción de investigaciones sociales y académicas sobre ventas informales. En la otra estrategia, desarrollar programas de asistencia social para atender las dinámicas de migración interna y externa relacionadas con vendedores informales. Vamos a encontrar dos acciones. La primera correspondiente a esa acción preventiva que se genera desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y es preventiva para evitar esa migración interna en las ciudades. Entonces, muchas veces la migración es interna a medida que desde la ruralidad se generan esos procesos o flujos de migración
que terminan siendo ventas informales en el espacio público como un medio de subsistencia. Y promover la inscripción de vendedores informales pertenecientes a la población migrante en el registro del Estatuto Temporal de Protección del Decreto 216 del 2021, y esa es directamente con Migración Colombia. En la estrategia 3.3, que ya vendría siendo la última, vamos a tener acciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil en entornos de vendedores informales. Entonces ahí ya vamos a tener unas acciones muy direccionadas con ICBF y las entidades territoriales para implementar estrategias en materia de cuidado de hijos e hijas de vendedores informales y desarrollar acciones para contrarrestar el trabajo infantil en las dinámicas de las ventas informales, articulando las estrategias de la política para la prevención y erradicación de vendedores informales. Esas vendrían siendo, digamos que, las acciones y el portafolio de servicios que nosotros tenemos a nivel nacional para llevarlo a cabo en las entidades territoriales. Sobre el proceso de implementación, cómo se desarrolla el proceso de implementación, y ya termino con esta diapositiva para que desde el DNP nos acompañen con las matrices. Y el proceso de implementación que se ha generado a nivel nacional fue primero una armonización de las metas del Plan Nacional de Desarrollo con las acciones de la política pública de vendedores informales. Acá teníamos una ventaja y fue la nueva formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que permitió que esa formulación del Plan de Desarrollo a nivel nacional estuviera articulado con las políticas públicas existentes, es decir, en las mesas de trabajo que se realizaron desde las diferentes entidades para la formulación de este Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Se realizaron recomendaciones y acciones directamente desde vendedores informales con respecto a la política para que tuviéramos unas metas armonizadas. Entonces, eso genera una ventaja, pues porque ustedes conocen muy bien que el lineamiento que se genera no solamente a nivel nacional, departamental, sino que también a nivel territorial corresponde a acciones y metas que se encuentran establecidas en Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, la articulación de las entidades responsables de la política pública. Acá es muy importante nuevamente entender que si bien existe una entidad que tiene como misionalidad esta población, este nicho poblacional, este es un trabajo y una articulación de varias dependencias, y eso no solamente lo vamos a ver a nivel nacional, sino que también lo vamos a ver a nivel territorial. Entonces, esta política pública y los procesos de implementación no pueden corresponderle solo a una dirección, tienen que corresponderle a varias dependencias de la entidad territorial que tengan acciones armonizadas y que puedan generar cumplimiento de acuerdo a su misionalidad. Tercero, la creación de una mesa técnica de implementación, seguimiento y evaluación. Y esta es una recomendación que nosotros generamos también a la entidad territorial. Nosotros íbamos a hacer una comisión intersectorial para el seguimiento y evaluación de la política pública a nivel nacional. Sin embargo, entendiendo todos los procesos de economía popular, el Consejo Nacional de Economía Popular que nos establece el plan de desarrollo, se va a generar unas comisiones intersectoriales y técnicas dentro de esa gran estructura, pero sí se va a generar esa mesa técnica que genere una articulación de todas las entidades para revisar la implementación, el seguimiento y evaluación de la política pública. La cuarta línea que se establece acá es que el seguimiento y la evaluación de la política pública se encuentra a cargo del DNP, pero porque ellos consolidan toda la matriz, pero la información la tienen que entregar las entidades responsables de las acciones. También desde el Ministerio del Trabajo sacamos una cartilla ABC para procesos de implementación de las entidades territoriales. Entonces tenemos esa herramienta que permite generarles unas líneas de acción para que la entidad territorial pueda llevar a cabo el proceso de política pública. Y finalmente, desde el Ministerio del Trabajo, tenemos todo un programa de acompañamiento, asistencia y capacitación de política pública de vendedores informales para las entidades territoriales. Entonces, con base a estas 6 premisas de implementación, voy a darle la palabra y el espacio a nuestros profesionales por parte del equipo técnico en DNP, que nos van a socializar a nosotros cómo van a ser los procesos
de implementación, seguimiento y evaluación con respecto a las matrices que se van a trabajar. Muchísimas gracias. Gracias, María José. Le damos la bienvenida a Luis Carlos Betancourt, que también hace parte del equipo del Ministerio del Trabajo, que nos va a estar acompañando con esas matrices y con esos lineamientos que permiten revisar más a fondo la implementación y el seguimiento al ejercicio de acompañamiento del espacio público para los diferentes entes territoriales. Bienvenido, Luis Carlos. Contamos con tu presentación. Buenas tardes. Entonces, muy amable a María José por su intervención, fue muy completa, muy explícita. Nos puso al tanto de todo el procedimiento y todo el desarrollo de lo que es la política de vendedores informales actualmente, como viene del 2022. Como decía, nosotros como el Departamento Nacional de Planeación somos los, mediante la ley 1988, le otorgó al Departamento Nacional de Planeación el seguimiento y de seguimiento a esta política pública de vendedores informales. Como entidad, el Departamento Nacional de Planeación desarrolló dos matrices que las voy a plasmar aquí en la pantalla. Como les decía, el Departamento Nacional de Planeación desarrolló dos matrices. Una se llama materia de indicadores de la política pública de vendedores informales. ¿De qué consta esta matriz? Esta matriz se desarrolló, tomamos como ejemplo la matriz que desarrolla el Departamento Nacional de Planeación por el sistema de información de sinergia, que es la que da los datos de desplazamiento y los datos de seguimiento a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. Así fue como nosotros desde el Departamento Nacional de Planeación hicimos un ejemplo en base a esa matriz que da el Departamento de Sinergia. Esta matriz utiliza los registros de los indicadores a los que se les hace seguimiento en el sistema de información de sinergia. Esta herramienta también permitirá conocer la fórmula de cálculo de los indicadores, el tipo de indicador, el tipo de acumulación, las metas, entre otros datos importantes como los codificados, y facilitar así su seguimiento y su reporte al final. Esta herramienta consta de 11 variables, las cuales se plasman en un instructivo, que no es más que un glosario de términos de los que está compuesto esta matriz, y así más fácilmente las entidades pueden dirigirse o reaccionar a qué les compete o a cuál es su destinación en cada uno de los en todos los ítems de esta batería de indicadores. Como le repito, esta es la batería actual. La batería, en este momento estamos trabajando con esta batería de indicadores que fue redireccionada a las entidades que participan en esta política de vendedores informales. En este momento son 16 entidades principales a las que se les está haciendo, ellas les está pidiendo colaboración de que le hagan la viabilidad, si están de acuerdo con los ejes pactados en el año 2022, de acuerdo a las 7 reuniones que tuvo el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Interior, con acompañamiento de Vicepresidencia de la República y del DNP. Entonces, de acuerdo a los indicadores que en esas reuniones se pactaron, se les están enviando y se crearon en base para hacer esta matriz, se les están enviando a las entidades para que ellas reporten, empiecen a hacer sus reportes a esos indicadores. Estos indicadores van hasta el 2032, según las indicaciones
que da la política pública de vendedores informales. Después de esta, al culminar esta etapa de direccionamiento y actualización de esta matriz, se les presentará se les enviará a las entidades involucradas en esta política otra matriz que es un instrumento de seguimiento o matriz de seguimiento en el cual las entidades van a realizar su balance cualitativo y cuantitativo a esta política, a estos indicadores que se les envió anteriormente. Estamos esperando el avance cualitativo y cuantitativo para el 2022 y para el primer semestre del 2023. Como les repito, actualmente estamos en un proceso de recolección de información, nos estamos reuniendo paso a paso por las entidades. Ellas nos han manifestado sus inquietudes a modificar ciertos hitos de esta política y estamos en este momento en ese proceso. Actualmente tenemos, como les decía, 16 entidades, de las cuales a raíz de todas estas reuniones realizadas con ellas, se lograron identificar 37 indicadores de gestión, los cuales dieron un total de 111 hitos y 112 indicadores de hitos. Los indicadores de hitos son los que realmente nos van a dar la pauta para el seguimiento de la política pública de vendedores informales. La entidad que más aglomera o que más tiene incidencia en esta política son las entidades territoriales. Como ustedes saben, pues son las que más aglomeran los municipios y otras asociaciones públicas y territoriales de vendedores informales. Vamos a tomar como ejemplo una línea de acción de los vendedores de la política pública de vendedores informales en su línea de acción de las entidades territoriales, como es, por ejemplo, implementar medidas y programas que permitan la financiación de aportes de anualidades vitalicias para lograr de forma global y progresiva el aseguramiento del ahorro para la vejez de los vendedores informales. Su indicador de gestión es el número de programas que permitan la financiación de aportes de anualidades vitalicias para lograr la formalización gradual, progresiva del aseguramiento y el ahorro de la vejez de los vendedores informales. A raíz de ese indicador de gestión y esa línea de acción, se generaron unos hitos con los cuales se van a validar la línea de gestión y el indicador de gestión de esta estrategia, que es la de mejorar la cobertura al sistema de aseguramiento y protección social de los vendedores informales. ¿Y cuáles son esas estrategias? Por ejemplo, de diseñar estrategias de medidas y programas que permitan la financiación de aporte o de anualidades vitalicias para lograr de forma global y progresiva el aseguramiento de ahorro y el ahorro para la vez de los vendedores informales. Otra también que se llegó en consenso fue la actualizar la estrategia de medidas y programas que permitan la financiación de aportes de anualidades vitalicias para lograr de forma global y progresiva el aseguramiento del ahorro para la vejez de los vendedores informales. Y así, la última de esta estrategia era la de implementar la estrategia de medidas o programas que permitan la financiación de aportes de anualidades vitalicias para lograr la forma gradual y progresiva del aseguramiento y ahorro de la vejez de los vendedores informales. Alexander, gracias. Muy buenas tardes, Alexander. Queremos contarles que Alexander Rojas también nos acompaña en este ejercicio y nos va a seguir compartiendo parte de esta estrategia, cómo funciona, cómo son los indicadores y cómo están estructuradas estas acciones directas para el espacio público. Bueno, les mencionaba, mi nombre es Alexander Rojas, yo trabajo en la subdirección de empleo. Bueno, a la cámara no se alcanza a ver bien porque estoy contra luz, entonces les pido una excusa al respecto. Entonces, bueno, les iba a contar que yo tuve la oportunidad de participar en la construcción de esta matriz de indicadores del plan de acción junto con María José. La estoy acompañando en la concertación que se hizo con las entidades. Eso se hizo el año pasado, más o menos como a finales de mayo,
creo que fue. Y bueno, a pesar de que se hizo una concertación para ese momento, para esa fecha, actualmente todavía pues se están concertando algunas cosas por el tema de cambio de gobierno. Algunas entidades solicitaron la actualización o el cambio de algunos de los indicadores y pues en eso se está actualmente. Bueno, Luis Carlos, entiendo que ya les presentó las matrices, bueno, son dos matrices, una de registro de los indicadores, que es como la ficha técnica en donde se cargan los indicadores, en donde se establece el tipo de indicador, el tipo de acumulación, las metas. Esa es una de las fichas y la otra es la ficha de seguimiento de los indicadores, que ya es la información que va a reportar cada una de las entidades. Todavía nosotros estamos revisando cómo se va a hacer ese reporte o con qué periodicidad más bien, con qué periodicidad, si semestral o anual. Entonces, en esa ficha vamos a contener nosotros el seguimiento. Nosotros vamos a administrar como el Departamento Nacional de Planeación, además porque es algo que lo establece la ley, como lo mencionó Luis Carlos al inicio y como lo mencionó también María José. Entonces, nosotros estamos a cargo de ese seguimiento, vamos a administrar los reportes de las entidades. En principio, como les decía, pues la idea es que los reportes se hagan en esta matriz, pero esperamos nosotros también que sea posible, tal vez de pronto el otro año, contar dentro de la página del DNP, la Subdirección de Empleo cuenta con un espacio. La idea es que en ese espacio, con ese micrositio, podamos contar nosotros con los reportes de la política, poder ahí que las entidades puedan consultar y el público en general. Entonces, eso también les puedo contar yo sobre la política. Bueno, no, de pronto por último, contarles e invitarlos de una vez para el 10 de agosto, que ahí pues sí voy a presentar yo la matriz de seguimiento, que como les mencionó, perdóname, la matriz de seguimiento, no, el registro de vendedores informales, que como mencionó María José, es una acción que nosotros tenemos a cargo como Departamento Nacional de Planeación, es una acción que está dentro del plan de acción. O sea, esa es la acción que nosotros tenemos, por la cual tenemos que responder. No es algo que la norma nos haya asignado a nosotros, no está en la ley 1988 asignada directamente a nosotros. Sin embargo, sí el artículo 4, creo que el literal como G, establece la necesidad de construir un registro de vendedores informales. Entonces, pues de una vez aprovecho para invitarlos para la presentación del 10 de agosto. Bueno, eso sería todo por mi parte. Qué bueno que hagas esa invitación extensiva a todas las personas que están participando en este encuentro, porque es como la continuidad de este ejercicio y la idea es seguir sumando acciones que puedan realmente generar capacidades y fortalecer todas esas acciones positivas para el uso, goce y disfrute del espacio público. Tenemos una ronda de preguntas que nos han lanzado las personas que han participado a través de nuestro chat. Entonces, quisiera que María José nos diera respuesta a la primera pregunta de ellas. María José, ¿cómo podemos entonces abordar ese reto de generar el tránsito de la informalidad a la formalidad desde y con los venteros informales? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, que me parece muy pertinente, pues dado todo la temática correspondiente a vendedores informales. Y acá es muy importante, bueno, mencionarles que nosotros somos la Subdirección de Formalización y Protección de Empleo. En primera medida, existe una connotación negativa muy alta y muy grande con respecto a los procesos de formalización, no solamente de la población, sino que incluso dentro de las entidades, cuando se habla de formalización, se genera un distanciamiento profundo, porque asumen la formalización como un proceso en donde van a tener que pagar impuestos, van a tener unas responsabilidades tributarias y jurídicas altas. Pero acá es muy importante primero generar esa cultura de información y esa cultura de socialización que nosotros siempre remitimos, y es, primero, nosotros desde el Ministerio del Trabajo, nuestra misionalidad es formalizar. No tenemos otra misionalidad tan objetiva, que es procesos de formalización. Segundo, cuando nosotros hablamos de formalización, restándole esa connotación negativa que surge directamente desde la población y desde las entidades, hablamos de formalización correspondiente
a los procesos de piso de protección social. Así nosotros medimos la formalización y es garantizar los derechos mínimos que debe tener un trabajador con respecto a, primero, tener una garantía de salud y segundo, tener una garantía de pensión que les va a servir como un auxilio cuando lleguen a una edad avanzada en donde pues deberían estar descansando y no trabajando en estas situaciones tan complejas como es en el espacio público. Entonces, primero es nosotros poder generar esa cultura de información de la mano con nuestros vendedores informales y es explicarles que cuando hablamos de procesos de formalización es una garantía para ellos, no solamente a presente, sino que también a futuro, sobre acceso a piso de protección social. Desde Colpensiones existe unas opciones de formalización correspondientes a la implementación de BEPS. Nosotros desde la Subdirección de Formalización y Protección de Empleo tenemos una red de formalización laboral. Esta red de formalización laboral tiene conexiones con todas las entidades territoriales y pues con las representaciones del Ministerio del Trabajo, es decir, las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, y con ello pues lo que podemos hacer es generar el proceso de articulación para que ustedes puedan tener también un espacio con la red de formalización laboral para que les den algunas estrategias, algunas acciones y sobre todo unos tips de implementación, pero también la recomendación que nosotros generamos es primero generar esa cultura de información sobre realmente qué es formalización y los beneficios que tiene la formalización con respecto a vendedores informales. Nosotros sabemos que es una situación compleja, ¿sí? Incluso trabajar con población requiere de ver muchas dimensiones. Entonces, es todo un proceso de socialización, de capacitación que uno tiene que realizar con la población vendedora informal para poder generar el entendimiento sobre los beneficios que tienen los procesos de formalización laboral. Muy bien, María José. Creo que esta pregunta, aunque ya la respondiste, con esta nos podemos unir dos. Una es cómo realmente tener ese esquema de articulación y coordinación institucional para poder implementar esas estrategias que le dan vía a la política pública. Y en ese ejercicio uno de los puntos clave es la cultura. Cómo lograr esa movilización de la cultura hacia los ciudadanos para respetar el derecho al trabajo y a su vez ese derecho colectivo de uso del espacio público y del goce del mismo. Listo. Con respecto a la oferta de servicios, nosotros vamos a generar, que es algo en lo que estamos trabajando, y le estamos trabajando con DNP en esa recolección de información con las matrices de seguimiento y evaluación de la política pública, y es generar un portafolio como ya tenemos una ABC sobre cómo formular política pública, pero vamos a generar una ABC sobre cuáles vendrían siendo las líneas de atención directas para poder solicitar los servicios, el cumplimiento del servicio y de las acciones a nivel nacional para las entidades territoriales. Ese es un proceso que nosotros estamos trabajando y que esperamos muy prontamente poder pasárselo a las entidades territoriales, porque es muy importante que las entidades territoriales sepan que dentro de las entidades del orden nacional existe portafolio de servicios y es nuestra obligación darle cumplimiento al portafolio de servicios en garantía de nuestra población y sobre todo en las entidades territoriales. Entonces, creo que este portafolio de servicios que nosotros vamos a generar con la línea de atención directa, pues va a permitirles a ustedes generar esa interlocución mucho más fácil y mucho más directa con las entidades del orden nacional para poder solicitar los servicios. Sin embargo, mientras tenemos también ese portafolio de servicios, lo que se puede hacer es directamente a través de una solicitud a los ministerios darle cumplimiento. Por ejemplo, las acciones que corresponden a nosotros como Ministerio de Trabajo e incluso, digamos, este espacio que nosotros tenemos el día de hoy, se da por medio de solicitudes que nos llegan a nosotros como Ministerio de Trabajo, nosotros le damos respuesta e inmediatamente realizamos todo el proceso del espacio de articulación, de capacitación, de asistencia. Entonces, realmente es generar la solicitud desde la entidad territorial y con mucho gusto desde las entidades del orden nacional se dará respuesta y se dará atención. También aprovechar las direcciones territoriales que hay de los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo tiene dirección territorial en las diferentes entidades territoriales para que se puedan también gestionar como estas solicitudes con una mayor diligencia.
Con respecto a lo segundo de los procesos de cultura ciudadana, pues es muy importante, como yo les mencionaba, si bien existen lineamientos del orden nacional, pues poder generar esa descentralización de los procesos ya directamente en la autonomía de las entidades territoriales para poder nosotros realizar todo un proceso de capacitación y socialización, sobre todo con la ciudadanía y con la población vendedora informal, sobre cómo pueden confluir los dos derechos, tanto el derecho al trabajo como el derecho de convivencia del espacio público. Acá también es muy importante saber cuál va a ser el lineamiento de la entidad territorial, que por ejemplo yo desconozco de la entidad territorial. Y es en todas las entidades territoriales, el tema del espacio público se maneja de diferentes maneras. Hay entidades territoriales donde existe una prohibición de espacio público en algunas zonas. Hay otras entidades territoriales donde no existe esta prohibición, pero hay que igual atender los derechos, ¿no? Porque no es solamente permitir el derecho del trabajo en el espacio público, sino cómo les generamos, por ejemplo, las garantías de piso de protección social, ¿sí? Y hay otras entidades territoriales donde se diseñan otro tipo de estrategias, como en Bogotá, que se generan esas casetas metálicas que tienen un cobro, si tienen un cobro que igual no es muy alto y se le permite al vendedor informal tener esas herramientas para generar sus ventas en el espacio público. Entonces es muy importante conocer el lineamiento de la entidad territorial también para poder generar esas campañas de cultura ciudadana, de cultura pues de la armonización de ambos derechos o valores. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y es ¿de qué forma se armoniza esta política pública con la política pública de trabajo decente y con la de emprendimiento? Bueno, súper importante. En este momento estamos trabajando en la política pública de trabajo digno y decente. Estamos trabajando porque la meta del plan de desarrollo, nuevamente yo hay veces con los numerales tengo un poquito de confusión, pero si no estoy mal es numeral artículo 79, se establece la implementación, la formulación e implementación de la política pública de trabajo digno y decente, e incluso en el segundo parágrafo se establece la responsabilidad de generar una armonización de esta política pública con la política pública de vendedores informales. Como yo les mencionaba, acá había una oportunidad de oro y era que nosotros pudiéramos integrar esas políticas públicas que se trabajaron dentro de las metas de plan de desarrollo para pues nosotros poderle dar un cumplimiento, que eso es supremamente importante y es los planes de desarrollo deben diseñarse y formularse a partir de las políticas públicas que son políticas públicas que no son por periodos de gobierno, sino que son políticas públicas que van a trascender. Entonces, eso era muy importante y por eso se generó esa armonización desde el Ministerio del Trabajo, dándole una prioridad. Y por ello, entonces, primero, esa política pública de trabajo digno y decente que en este momento se encuentra, la estamos formulando, en este momento estamos trabajando para ella, va a tener un enfoque de armonización con la política pública de vendedores informales. Cuando nosotros tengamos, como yo les mencionaba, los procesos de publicación de este proyecto de decreto de la política pública de trabajo digno y decente, con mucho gusto a través de la fundación vamos a pasarles la publicación para que ustedes puedan generar comentarios. Pero lo que sí te puedo decir, porque no me puedo adelantar al contenido sin que esté publicado concretamente, es que sí existe una armonización porque el Plan Nacional de Desarrollo lo solicita específicamente y tácitamente en el parágrafo segundo. El tema de emprendimiento y asociatividad es un tema bien interesante, como yo les mencionaba, dentro del Consejo Nacional de Economía Popular, en donde existe una confluencia de diferentes actores. Llevamos un buen tiempo generando unas reuniones. Ahí Luis Alexander, Luis Carlos también nos han acompañado en esas reuniones. Ahí existe toda una trazabilidad sobre cuál va a ser la acción las acciones directamente que se van a generar de armonización de emprendimiento con población vendedora informal y con población en general que se encuentren en este concepto de economía popular. Además de ello, tenemos primero UAEOS, que es la unidad administrativa de economía solidaria. Y a través de Guaeo se han generado unos proyectos muy interesantes de asociatividad y de emprendimiento con organizaciones de vendedores informales. Entonces ya existe un piloto muy avanzado sobre el proceso. Nuevamente acá lo único que se debe hacer es realmente generar la solicitud en las dependencias responsables para que puedan acompañarlos en las entidades territoriales.
Y con estos pilotos que ya se han venido adelantando con Guaeo, se ha demostrado que sí existe, digamos que unos servicios técnicos y sí se puede generar procesos de asociatividad exitosos con organizaciones de vendedores informales, y todo eso va a estar involucrado en el marco de la economía popular que tenemos como prioridad en el gobierno nacional. María José, estaremos muy atentos a recibir esa información que nos van a compartir, que sin duda va a permitir como hacer esos análisis y hilar esos temas en torno a las diferentes acciones que se estén desarrollando. Nos dice aquí Luis Alexander que leemos un espaciecito, entonces nos vamos a conectar un momentico con él para que nos amplíe un poquito un tema de gran interés con relación al espacio público. Muchas gracias. No, era sobre el tema de formalización, sobre la pregunta, pues iba a ampliar, digamos, algo, sin embargo, pues María José terminó diciendo absolutamente todo. No, hay de pronto comentarles, pues nosotros, hay un COMPES que habla sobre el tema de formalización y lo primero que se establece es que la formalización no es un estado binario, o sea, no eres formal o eres informal, sino que esto es un proceso. Dentro de este proceso está la formalización, lo que hoy entendemos como formalización laboral, que es el estar vinculado, pues actualmente se considera un trabajador como formal si está cotizando a la seguridad social, contributiva, sí, pero esto es lo que se considera como formalización laboral. Pero también hay otro tipo de formalización que, pues si bien de pronto no es tan del resorte del Ministerio del Trabajo, sí, pues nos parece importante hacer énfasis en que la formalización no es solamente el tema del aseguramiento, de la vinculación a la seguridad social, sino también tiene otros componentes como el cumplimiento no sé, de los requisitos, por ejemplo, de salubridad, sí, hay otro tipo de requerimientos. Yo no sé si la pregunta cuando se referían a la formalización se referían solamente al estar vinculado a la seguridad social o si también a estos otros componentes, tener registro de Cámara de Comercio, pagar los impuestos que corresponden. O sea, todo esto en el COMPES de formalización laboral se contempla como formalización. De pronto, pues sería como ampliar eso, pero la verdad lo demás sí ya lo dijo todo completo María José. Muy bien, acá nos tenemos una última pregunta y es, ¿de qué forma la política pública de venteros informales también tiene como esos lineamientos para la ruralidad, como en el caso de los corregimientos del municipio de Medellín? Bueno, acá nuevamente es muy importante el tema de las entidades territoriales, de acuerdo a sus contextos y necesidades. La política pública tiene una acción que habla de temas de ruralidad y corresponde a la prevención de ese flujo de personas que se encuentran en la ruralidad y que por un tema de subsistencia terminan generando ventas informales. Y termina generando flujos de migración a las ciudades principales para poder generar la subsistencia. Entonces, hay una acción con respecto a la prevención de esa migración de la ruralidad hacia estas zonas urbanas. Sin embargo, yo creo que Luis Carlos y Luis Alexander siempre me han escuchado ya todo este discurso, pero a mí me parece muy importante siempre hablar de transversalidad y articulación de todas las entidades, porque es a partir de ahí que se generan pues todos los procesos y se le puede dar cumplimiento a las cosas que tenemos nosotros como misionalidad. Entonces, entendiendo este proceso de transversalidad, nosotros desde el Ministerio del Trabajo, en las diferentes mesas que hemos empezado a revisar con las diferentes entidades, pues una de nuestras cartas, de las muchas también que tenemos, es nuestra política pública de vendedores informales. Y siempre generamos todos los procesos de transversalidad con cada una de las acciones que se empiezan a desarrollar. Por ejemplo, hace 8 días estuvimos en unas mesas de participación con la presidencia en donde se estaba hablando de las problemáticas de la mujer rural para construcción de política pública sobre esa temática. Ahí, dentro de esas mesas de participación, pues se ha dejado la constancia, que se va a dejar, digamos que también un apéndice o unas acciones muy, muy centradas en ventas informales con respecto a ese tema. Entonces, a cada una de nuestras grandes tareas y de nuestras grandes misionalidades a nivel nacional, pero también que la tienen ustedes a nivel territorial, es poder nosotros generar esa transversalización de la oferta de servicios que hay para cada
una de las misionalidades con respecto a una focalización de vendedores informales. Por ejemplo, eso es lo que nosotros hacemos a nivel nacional y en las entidades territoriales se puede hacer. Cuando existan acciones de política pública de vendedores informales con respecto a la ruralidad, o si no existen, pues es generar realmente la transversalidad, en este caso con la Secretaría, de acuerdo a la estructura que tenga Medellín con respecto a las misionalidades y revisar cuál es la secretaría que tiene ese objeto para poder coger, en este caso nuevamente, metas de plan de desarrollo, ver cuáles son las acciones y cómo nosotros podemos dentro de esas acciones focalizar, no sé, se me ocurre en este momento que estamos terminando periodos de gobiernos a nivel territorial y es dentro de esas acciones ver cómo va la implementación que queda de este año y poder generar una focalización ya directamente para población vendedora informal que atienda esas dinámicas de ruralidad. Acá también volvemos a una oportunidad de oro y es poder nosotros resaltar lo trabajado y lo que se tenga como documento de política pública de vendedores informales y esas recomendaciones que igual también se van a generar desde el nivel nacional para la construcción de planes de desarrollo que vengan con las entidades territoriales. Y ahí quiere decir que es nuestra misión que conocemos estas temáticas, que trabajamos directamente con la población, que podamos incluir unas acciones bien importantes en los planes de desarrollo que se vayan a formular para la vigencia que se viene el próximo año. Eso es supremamente importante y nuevamente atender siempre a la articulación, en este caso, pues con la Secretaría que suma responsabilidades con respecto a ruralidad. Muy bien, María José. Bueno, queremos también decirle a nuestros participantes de este encuentro que que tenemos abierto el foro de asistencia para que las personas nos puedan dejar sus datos, también ahí donde registraron sus inquietudes, para que puedan realmente acceder al certificado de asistencia y de participación en este encuentro. Y como segundo enunciado, también queremos invitarlo, como ya lo decía ahorita Luis Alexander, que el próximo 10 de agosto vamos a tener un encuentro a las 10 de la mañana, donde vamos a estar hablando del registro nacional de venteros. Y el 7 de septiembre vamos a tener un tema también de gran importancia para todos, que es la tecnología al servicio del espacio público. Creo que el día de hoy estos temas son como el abrebocas para que sigamos conversando en torno al espacio público, a las diferentes estrategias que hay, a la promoción de la política pública y de qué manera nos articulamos y nos coordinamos realmente en nuestros territorios para que el espacio público también sea de todos y para todos y tenga su mejor uso, su mejor apropiación a partir de los derechos que este mismo implica. Queremos agradecer entonces el día de hoy desde Contacto a nuestros panelistas tan expertos en este tema, a María José, a Luis Carlos y a Luis Alexander, con gratitud absoluta por este espacio que nos han brindado y esperando poder contar con ustedes en próximos eventos y en próximos escenarios. Bueno, no, agradecer nuevamente el escenario, reitero lo que habíamos mencionado al comienzo, y es estos espacios nos permiten a nosotros generar una conversación sobre ventas informales, pero también generar todo un proceso de articulación que puede traer muchos beneficios de la oferta institucional a nivel nacional con las entidades territoriales. Entonces, agradecerles desde el Ministerio del Trabajo. Estamos muy atentos de acompañar a las entidades territoriales en todos los procesos, agradecerle a la Fundación por el espacio, agradecerle a DNP que también ya va a dar su cierre, agradecerles también pues por la participación y por la constante participación siempre ayudando con este tema de vendedores informales. Muchísimas gracias. Bueno, no, igual que como lo dijo María José, agradecerles a ustedes por este espacio de parte pues, del Departamento Nacional de Planeación y pues personalmente de parte mía también, invitándolos nuevamente a la participación del día 10 de agosto y pues no, felicitarlos por el interés en estos temas tan importantes que pues en lo personal me apasionan bastante. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en Contacto, la estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo. Los esperamos a todos el próximo 10 de agosto. Fundación Pascual Bravo. Transformamos desde el ser para trascender en el hacer.